Vale, me presento. Hola, yo soy David, vengo de Kaleidos, empresa que cofundé hace 7 años con una compañera que también ha dado una charla. Actualmente soy desarrollador en Kaleidos y también soy cofundador de Taiga, que es un gestor de proyectos de código abierto. Está orientado a proyectos Agile, proyectos para metodologías tipo Scrum, Kanban y demás. Os animo a que lo probéis. Y por las redes sociales me podéis encontrar como Bameda, ¿vale? Entonces, hace un par de semanas lancé este tweet para hacerme una idea de qué contenido meter en la charla, y la verdad es que las respuestas que obtuve, aunque no es un número significativo de gente que me respondió, ¿vale? Pero sí que me sorprendieron bastante. Me sorprendió bastante que la gente no supiera nada sobre esta característica de Python, que entró hace ya que ha ido entrando desde hace unos cuantos años, y que me parece un avance bestial, sobre todo desde el punto de vista de la productividad para los desarrolladores, y que hubiera tantísima gente que no la conociera, incluso un número bastante elevado de gente que no la viera útil. Voy a ver si consigo eliminar todos esos mitos sobre el tipado de lenguajes dinámicos, y a ver si después de esta charla pues os animáis y empecéis a usarla en vuestro día a día, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar un poco por lo básico, con algunas definiciones como muy de andar por casa. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de typing. ¿Y typing en qué consiste? Pues básicamente en añadir tipos a las variables de nuestro código. A las variables, a los parámetros, a los return de funciones. Y estos tipos, ¿vale? Son útiles para que otros programas, que se llaman type checker, los comprueben y detecten errores de tipos en nuestro código, ¿vale? En nuestro código fuente, en nuestro día a día. Existen dos tipos. Unos de ellos son los type checkers estáticos, que son los que suelen actuar en tiempo de compilación o para los lenguajes que no se compilan antes de la ejecución. Y luego están los dinámicos, que son los que se ejecutan o actúan en runtime, ¿vale? Entonces, hay lenguajes que implementan un tipado estático, Java, C, Rust, ¿vale? Y estos lenguajes, cuando defines una variable, le asignas un tipo, y esa variable, durante todo el ciclo de vida de la variable, solo podrá albergar objetos que satisfagan de alguna forma ese tipo, ¿de acuerdo? Y bueno, estos lenguajes tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Como ventajas, pues tenemos que son lenguajes que mejoran enormemente la semántica de nuestro código. Cuando tú ves la definición de una función, ves tanto el tipo de dato que devuelve esa función como el tipo de dato de los parámetros que recibe, ¿vale? Reduce el número de tests en nuestro código, porque todos los tests de tipo ya los está haciendo el sistema de tipado por nosotros. Reduce el número de bugs que podemos encontrar en nuestro código en tiempo de ejecución, porque todos los bugs de tipo que normalmente cuando programamos, por ejemplo, en Python, encontramos cuando los ejecutamos, o muchos de ellos cuando subimos el código a producción, van a aparecer mucho antes, ¿vale? Y en contras, pues nos encontramos pues que el tiempo de desarrollo normalmente suele verse incrementado, ¿vale? Porque normalmente pues, tenemos que pensar las cosas un poco más, suelen ser lenguajes que suelen ser compilados, con lo que hay que compilar, ejecutar, debuguear. Entonces, pues bueno, estos lenguajes son un poco más lentos en el tiempo de desarrollo. Luego están los lenguajes de tipo dinámico, en los que las variables tienen el tipo que tiene el objeto que contienen en ese momento, de tal forma de que la variable va cambiando dinámicamente a lo largo de nuestro código, igual que los objetos que contienen. Y pues ejemplos tenemos Python, Perl, Ruby, JavaScript. Las últimas implementaciones de Lisp también siguen este paradigma, ¿vale? Y como ventaja de estos lenguajes, pues mejora mucho la velocidad en el proceso de desarrollo. Son lenguajes que están mejor adaptados al cambio de requisitos, ¿vale? Porque no tenemos que volver a reescribir todo el código si nos cambian los requisitos desde arriba, ¿vale? Y es ideal para la programación interactiva, ¿vale? Los lenguajes dinámicos pues, nos permiten que podamos tener una consola para ir probando el código. Por contra, pues, son lenguajes en los que los errores de tipo suelen salir en tiempo de ejecución.
tenemos que añadir assets para comprobar los tipos en nuestro código, tenemos que incrementar el número de tests para resolver errores que pueden surgir por un mal tipado y nos ofrece una menor semántica, ¿vale? Este trozo de código de aquí es un ejemplo de la gente de Dropbox que Guido puso en una charla y cuando trataron de averiguar qué era lo que hacía este método, ¿vale? Buscaron la definición del método en el código del proyecto y encontraron 180 definiciones, ¿vale? Entonces tuvieron que tratar de averiguar qué era data, pero claro, es un nombre muy genérico, no sabían exactamente de qué tipo era data. Entonces tenían que saber qué era entry, ¿vale? Y tampoco sabían qué era entry. Entry se obtenía de un objeto iterable, pero no se sabía qué era. Entonces tenían que saber qué era entries, ¿vale? Y cuando se llamaba esta función, pues depende de dónde viniera entry, si venía como parámetro, si venía como atributo de una instancia de una clase o si venía como variable, pues era muy complejo realmente saber qué es lo que hace este código. Entonces, en 2006, estos dos chavales desarrollaron un paper en el que definen un nuevo sistema de tipado que llamaron tipado gradual y lo hicieron sobre un lenguaje funcional sobre el Lambda Calculus, ¿vale? Y es lo que trataron de definir es que en un lenguaje dinámico lo que realmente interesa es que puedas seguir usando el tipado dinámico, pero que en aquellas partes del código en las que te interese puedas incrustar el tipado estático, ¿vale? Hay muchos lenguajes que implementan este tipado, sobre todo lenguajes modernos, como puede ser TypeScript, Clojure, Lua, y desde hace unos años pues en Python también se puede usar, ¿vale? Vale. Perfecto. Definición informal. Pues básicamente entre dos tipos T1 y T2, Gradual Type define que existe una relación de consistencia, ¿vale? Esta relación es similar a las relaciones que se da en herencia de clases, de tal forma de que un tipo puede ser subtipo de otro, no es simétrica y no es transitiva si el tipo any, que en el paper definen como un tipo dinámico, que puede ser cualquier cosa, es como un comodín, está dentro de la relación, ¿vale? Entonces existen tres reglas para saber si dos tipos son consistentes. Básicamente, un tipo T1 es consistente con un tipo T2 si T1 es un subtipo de T2, ¿vale? Y no al contrario, no es simétrica. Any es consistente con cualquier tipo, pero any no es un subtipo de cualquier tipo, y cualquier tipo es consistente con any, pero cualquier tipo no es un subtipo de any. Aquí, un empleado y un manager, ¿vale? Manager extiende empleado. Entonces, tenemos un trabajador que es empleado, es de tipo empleado, y el trabajador puede ser también, podemos albergar un manager, ¿vale? Pero si definimos una variable de tipo manager, cuando vamos a asignarle un empleado, pues el type checker nos va a dar un error, ¿vale? Porque esta variable es de tipo manager. Y aquí se ve claramente cómo something la definimos como de tipo any y a cualquier variable le podemos asignar un objeto something y a something le podemos asignar cualquier objeto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que han hecho en Python. La finalidad que perseguían en Python cuando implementaron Gradual Typing era conseguir mejorar la lectura del código y su comprensión, ¿vale? Reduciendo el número de errores que se daban en tiempo de ejecución y tratar de definir un estándar, una síntesis estándar para las anotaciones. Y en contra, lo que no querían hacer era para nada cambiar el chequeo de tipos que tiene Python en runtime, ni ninguna optimización de rendimiento basada en typing que se da en otros lenguajes de tipado estático, ¿vale? La idea era que Python se ejecutara exactamente igual que se ejecutaba hasta ahora y que tú pudieras tipar parte de tu código si querías o si no. Entonces, bueno, aquí no voy a entrar en detalle, simplemente deciros que todo esto empezó en 1998, parece que empezó ayer, pero no. Hay conversaciones de Guido que influyeron en cómo se implementaron las interfaces de Zope, que era un framework para hacer web anterior a Django, y
Y nada, es curioso, bueno, aquí en 2012 se desarrolló MyPy, que es el type checker de referencia en Python. Este PEP es el que define la sintaxis, digamos, que se usa, es el que estandarizó la sintaxis de la notación de tipos e implementó el módulo typing, que ahora os lo mostraré. Y pues hoy en día se han seguido evolucionando todo este sistema porque no está del todo acabado. Y es curioso porque en este PEP, que está en draft todavía y que va a ser bastante revolucionario a la hora de tipar, porque se van a poder, bueno, temas técnicos, pero el tipado va a ser más pythónico todavía. Pues hay muchas definiciones que ya se hicieron allá, en aquellos años, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo haríamos en Python? Pues esas son las primitivas, ¿vale? Tenemos primitivas para enteros, para flotantes, para números complejos, para booleanos y para string y byte string. Vale. Variables. Se definieron en el PEP 526. Están entrado hace poquito. Pues básicamente las variables las podemos tipar de forma implícita, ¿vale? Simplemente asociando un objeto, en este caso un flotante, pues la variable será de tipo float. O de forma explícita, con la anotación de 2 puntos y el tipo. ¿Vale? Para la anotación de clases tenemos una anotación para las variables de instancia, estas dos y esta de aquí, y esta anotación, utilizando el tipo classVar importado de typing, es la que usaríamos para el tipado de variables estáticas, ¿vale? Aquí podéis ver cómo el type checker no se quejaría si cambiamos el valor de myClassB, pero si tratamos de cambiar el valor de B de la instancia, nos daría un error, ¿vale? El tipo any es el tipo comodín, vale para cualquier cosa. Las funciones y métodos, estas se definieron en el PEP 3107 y la notación es la que podéis ver aquí. Básicamente, para cada parámetro, después de los 2 puntos indicáis el tipo que tiene. Y el tipo del return, pues lo indicaríamos así, con el guión y el mayor que y el tipo, ¿vale? Las funciones tienen un atributo en el que obtendríamos un diccionario con todos los parámetros y el tipo que contiene, ¿vale? Y el return. Clases. Las clases en Python son tipos, ¿vale? Y sus subclases pues son subtipos. Aquí podéis ver un ejemplo de una clase foo con un método que recibe un parámetro, ¿vale? Una de las peculiaridades del type checker en Python es que ahora vamos a poder detectar typos en nuestro código en tiempo de desarrollo, en lugar de detectarlo en tiempo de ejecución, ¿vale? Si nosotros escribimos un typo aquí, por ejemplo, pues el type checker nos va a decir, oye, que estás llamando a un método que no existe, igual el método al que te refieres es este. Unión. Unión es un tipo que sirve para representar un set, una variable que puede recibir un set de tipos. Entonces, imaginamos una función que multiplica y que como primer parámetro recibe un entero y como segundo parámetro puede recibir un string o un entero. Podemos llamarla con un string, podemos llamarla con un entero, pero si le llamamos con un float, pues el type checker se nos va a quejar. Las uniones tienen una serie de características o de propiedades. La unión de un set de un elemento es igual al elemento, la unión de un set que contiene any es igual a any. Los elementos, si el set tiene elementos repetidos, pues es igual a la unión del set si los elementos repetidos. El orden no influye. Unión de uniones es igual a una unión de un aplanado de todos los sets. Y si la unión contiene un elemento none, pues es igual al opcional de la unión de los elementos del set sin el none. Como os podéis imaginar, opcional sirve para indicar que los valores que la variable puede tener como valor none. Aquí, por ejemplo, definimos un z que es de tipo string y z puede valer none o puede contener strings. También tenemos tipos para las colecciones básicas.
tenemos tipos para listas. Aquí definimos una lista de strings. Esto es un diccionario en la que la clave será un string y el valor será un entero. Set de string. Esto es una tupla de 3 elementos y todos ellos son enteros. Y esta es una tupla de n elementos, pero todos ellos tienen que ser int. ¿Vale? Bueno, aquí ejemplos, pues una lista de floats que tiene un string y el type checker se quejaría. Definimos una lista que puede contener float y strings, y aquí pues un set. Existen, esta colección es una colección que, o sea, esta estructura de datos es una estructura de datos que a mí me gusta bastante, que son las named tuplas, porque son inmutables, y así quedaría una named tuple definida con la nueva sintaxis, ¿vale? Antes era mucho más engorroso definirlas. Ahora puedes definir los elementos que va a tener, su tipo, incluso puedes asignarle el valor por defecto. Existen también tipos para las colecciones abstractas, para poder hacer duck typing, ¿vale? Tanto de las colecciones abstractas inmutables como las mutables. Tenemos también tipos para definir funciones, cuando creamos funciones de orden superior. Y el primer parámetro que recibe es la lista de parámetros de la función, y el segundo parámetro será el return, ¿vale? Por ejemplo, aquí abajo, en la sin query, el onSuccess será una función que recibe un único parámetro que es un entero, devolverá none, y el onError recibe un entero y un objeto de tipo exception y devolverá none. Typebar. Typebar es las variables de tipo. Podemos crear variables de tipos para definir cosas. Por ejemplo, aquí he creado un nuevo tipo que se llama nString. Aquí defino el nombre, nString, y le digo que va a ser o str o byte, de tal forma que mi función concat va a recibir dos atributos de tipo nString y va a devolver un nString. Entonces a concat la podré llamar con 2 string, con 2 bytes de string, y si la llamo con un elemento de cada uno, el type checker va a fallar, porque el valor, cuando se asocia el valor por primera vez, es el valor que va a usar en toda la definición, ¿vale? Los typebar son muy útiles para las clases genéricas, ¿vale? Y las clases genéricas son clases que reciben typebar como atributos. Por ejemplo, imaginemos, de acuerdo, imaginemos que queremos hacer una clase stack. Entonces haríamos algo así, ¿vale? Una clase stack que en su constructor define una lista que llamamos item de elementos t. Tendrá un método push que recibe un elemento de tipo t y que añadirá a la lista, un elemento pop que extraerá un elemento de la lista, y luego el método empty, de tal forma de que cuando yo instancio la clase le digo el valor que va a tener realmente t. Entonces este objeto, a partir de aquí, solo se podrá ejecutar el método push con elementos de tipo entero, y si lo tratamos de ejecutar con un elemento que no es un entero, el type checker se nos quejará y nos dirá, oye, que esta instancia está definida para que este método reciba un objeto de tipo entero, no de tipo string. Y hay muchas más cosas que se pueden hacer con el tipado, pero que no me da tiempo de contaros, ¿vale? Están los ficheros stub, que son los que se han usado, por ejemplo, para tipar toda la biblioteca estándar de Python, y que pueden ser muy útiles para tipar bibliotecas de terceros, si queremos utilizarlas en nuestro código y no queremos modificarlas. Está la sobrecarga de funciones. Se pueden tipar sobrecarga de funciones con el decorador overload. No os he explicado cómo hacer casting, que también se puede hacer. No os he explicado cómo tipar el IO. Cómo hacer tipado mediante expresiones regulares, que también es una pasada. Tipar decoradores, tipar corrutinas, la metaprogramación, los protocolos, que es lo que está por llegar, para poder hacer static duck typing, ¿vale? Y bueno, muchas cosas más.
Entonces, nada, simplemente deciros que para mí las anotaciones mejoran enormemente el proceso de desarrollo y la calidad de código resultante, porque aportan muchísima semántica, reducen mogollón el número de errores en tiempo de ejecución, porque si usamos cualquier editor de texto tipo PyCharm o el que queramos, podemos añadirle un type checker, igual que añadimos el linter, para que nos revise el código conforme lo vamos escribiendo. Y además reduce el número de tests y el número de assets, porque todos los tests de tipos ya no los da la propia notación del lenguaje. Como digo, la notación de tipos ha mejorado mucho en nuestros editores y las herramientas de análisis de código. Incluso puede llegar a mejorar la performance de código o de trozos de nuestro código algún día, ¿vale? Ya se están haciendo compiladores de código Python que, aprovechando las anotaciones, hacen optimización de código, ¿vale? Aquí he dejado algunos de ellos por si tenéis interés y queréis verlos. Y nada, los TypeHint, la verdad es que han quedado, la sintaxis es bastante pythónica y poco intrusiva, y siempre me gusta mirar cuando programo el Zen de Python, que está definido en el PEP 20, y hay una de las reglas que dice que es mejor ser explícito antes que implícito. Así que apliquémonos el cuento y anotemos nuestro código. Y ya está. Muchas gracias. Colgaré las transparencias y sí que os he dejado una bibliografía, pues bueno, muchas charlas muy interesantes. Hay una que dio en Stanford Guido, creo que la he colocado por algún sitio, en el que habla del protocolo, está muy interesante. Los PEPs, slides y muchos artículos interesantes de tipado y tool y librerías, ¿vale? Muchos de ellos son diferentes type checkers que han hecho pues la gente de Google, de Facebook, de Instagram, los compiladores, Alore, que es un lenguaje en el que se basó el desarrollo de MyPy, y bueno, espero que os sean útiles e interesantes.